60 segundos. En el tiempo que se tarda en servir una taza de café, una operación militar simultánea y, de precisión quirúrgica, descabezó a todo un estado. Alteró el equilibrio energético global y reescribió el orden geopolítico que conocíamos. Soy Gildo Avellán. Y yo soy Lola Balding. Iniciamos esta emisión de Punto Data. Hoy nos situamos a 20 de marzo de 2026. Y vamos a realizar una inmersión analítica exhaustiva sobre las 3 semanas que han transcurrido desde aquel 28 de febrero. Ese fue el día en que Estados Unidos e Israel iniciaron una campaña de guerra directa sobre el territorio de Irán. Antes de arrancar, es recomendable para quienes nos escuchan y desean tener el mapa geopolítico completo, revisar nuestros 2 análisis previos. Sí, fundamental para no perderse, claro. Exacto. Allí desgranamos el contexto general y los años que condujeron a este punto de ebullición. Pero hoy nuestra misión es diseccionar la anatomía de este conflicto actual. Vamos a abordar esto desde los cimientos. A ver, hablaremos de la legalidad de la ofensiva, la crisis logística militar que ha transformado el tablero, la cronología operativa de estos 21 días, la profunda fractura de las alianzas internacionales. Y como prioridad absoluta, entiendo, el incalculable coste humano y cultural que está dejando esta escalada bélica. Totalmente. Es el punto más crítico de todos. Pues para comprender la magnitud de lo que está ocurriendo, hay que volver a esos 60 segundos del 28 de febrero. Fue una operación apoyada en años de recolección de inteligencia del Mossad israelí y apuntalada por la capacidad tecnológica de la CIA estadounidense. En apenas 1 minuto de bombardeos simultáneos sobre Teherán, el ataque acabó con la vida del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, junto a otros 40 altos mandos militares y políticos. عمری مجاهدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت پدر مهربان امت رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. Una decapitación absoluta de la cúpula, vaya. Eso es. Y al observar los argumentos oficiales para justificar una acción de este calibre, tanto la administración del presidente estadounidense Donald Trump como el gobierno israelí aludieron a una supuesta amenaza inminente. Claro, el concepto clave aquí es inminente. Israel sostenía que Irán ultimaba la obtención de una bomba nuclear, mientras que Washington enmarcaba la operación como respuesta a la muerte previa de 3 soldados estadounidenses. Y fíjate, esta justificación basada en la inminencia evoca inevitablemente los debates jurídicos previos a la invasión de Irak en 2003. Completamente. Porque el derecho internacional tiene parámetros muy rígidos para evaluar qué constituye exactamente una amenaza inminente. ¿Cómo se sostiene esto legalmente? A ver, el escrutinio jurídico sobre este ataque es fundamental. Toda la arquitectura del derecho internacional, que se construyó tras la Segunda Guerra Mundial, se basa en la Carta de las Naciones Unidas, y su artículo 51 es la piedra angular de todo esto. El que regula la legítima defensa, ¿verdad? Exacto. Prohíbe el uso de la fuerza armada con la única excepción de la legítima defensa ante un ataque armado previo o ante una amenaza inminente, pero ojo, que sea demostrable de forma irrefutable. Ya. La doctrina legal exige que la necesidad de defensa sea instantánea, abrumadora y sin dejar opciones para la deliberación. Y es precisamente en ese concepto, en lo de inminencia demostrable, donde el argumento oficial choca de frente con los datos recientes, ¿no? Totalmente. Esa fricción nace de un evento que, de hecho, documentamos el año pasado en nuestra emisión. En junio de 2025, tras la llamada Guerra de los 12 días, el propio presidente Donald Trump declaró públicamente que el programa nuclear iraní había sido completamente destruido. Ostras, claro. Entonces,
Desde una perspectiva técnica y legal, resulta extremadamente complejo argumentar una amenaza nuclear inminente en febrero de 2026 utilizando como premisa un programa que la misma administración afirmó haber erradicado meses atrás. Es una contradicción enorme. Absoluta. Al carecer de esa inminencia demostrable y al no existir una resolución autorizadora del Consejo de Seguridad de la ONU, numerosos expertos en derecho internacional clasifican este ataque preventivo directamente como un acto de agresión ilegal. Y hay un factor que añade otra capa de complejidad institucional, y es que en Estados Unidos la operación se ejecutó sin la autorización previa del Congreso, que es un requisito habitual para sostener acciones bélicas prolongadas. Ya. Y toda esta dimensión legal se desarrolla en paralelo a un enigma muy operativo. ¿Por qué este ataque de decapitación no golpeó a un país aislado, sino al centro neurálgico de una extensa red regional? La famosa red de disuasión, sí. Claro. Durante décadas, Irán construyó un complejo escudo disuasorio basado en milicias aliadas repartidas por todo Oriente Medio. La gran pregunta que surge al analizar los datos militares es, bueno, ¿por qué esa red no logró proteger a su liderazgo en el momento más crítico? A ver, para entender la vulnerabilidad actual de esa red es necesario observar cómo y dónde se construyó. Hay que hacer un viaje histórico necesario al Líbano. Nos situamos en 1982. Eso es. Si visualizamos el mapa, el Líbano se encuentra en una posición de bisagra. Es un país pequeñísimo atrapado entre el mar Mediterráneo, Siria e Israel. En el 82, el Líbano estaba sumido en una guerra civil. En ese contexto, la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, operaba desde el sur del país, y ese año el ejército israelí lanzó una invasión terrestre masiva con el objetivo de expulsar a la OLP. Algo que consiguieron. Sí, obligando a su liderazgo a exiliarse a Túnez. Pero claro, esa operación militar generó un efecto secundario no previsto en la demografía local, ¿no? Exacto. La prolongada presencia militar israelí en el sur del Líbano marginó profundamente a la población residente, una población mayoritariamente rural, empobrecida y de confesión chiita. Se generó un enorme vacío de poder y un profundo resentimiento social. Y un vacío de poder que coincidió en el tiempo con un auténtico seísmo político en la región, porque apenas 3 años antes, en 1979, la revolución islámica había triunfado en Irán. Ahí está la clave. El nuevo gobierno de Teherán necesitaba imperiosamente aliados regionales para romper su aislamiento y exportar su modelo ideológico. Así que la convergencia de los intereses estratégicos de Irán y la marginación de la población chiita en el sur del Líbano creó la incubadora perfecta. Teherán envió fondos, entrenamiento, armamento, y de esa fusión nació Hezbollah. El colapso que presenciamos hoy se debe a que la red logística principal fue amputada. Esa es la clave operativa. Durante décadas, Siria fue mucho más que un aliado diplomático para Teherán. Fue el puente terrestre ininterrumpido, la autopista logística que permitía a los camiones de suministro cruzar desde Irán a través de Irak hasta llegar a los arsenales en el Líbano. Pero claro, a finales de 2025... Exacto. Cuando el Estado sirio y la familia Assad colapsaron a finales del año pasado, ese puente terrestre se dinamitó. Sin el territorio sirio asegurado, la transferencia de armamento pesado se volvió inviable. Lo cual explica unos datos verdaderamente asombrosos que han reportado los analistas militares durante estas primeras semanas de marzo de 2026. Sí, la caída es brutal. Al perder su capacidad de reabastecimiento, el volumen de fuego de la red pro-iraní, no ha podido sostenerse. Hemos documentado una caída del 92% en la capacidad de disparo de misiles por parte de Irán y sus aliados. Un 92%. Es que se dice pronto. Es una debilidad estructural sin precedentes. No es una falta de voluntad por su parte, es un puro estrangulamiento logístico. Totalmente. Las reservas se agotan y no hay forma material de reponerlas. Y esa debilidad ha transformado por completo la naturaleza del enfrentamiento. Al quedar neutralizada esa red de intermediarios, la guerra ha mutado. Ahora es un choque militar directo, abierto y brutal entre estados soberanos. Y eso obliga al resto del mundo a tomar partido. Si te parece, construyamos la cronología de estas 3 semanas, del 28 de febrero al 20 de marzo, para ver cómo hemos llegado a esta fractura geopolítica. Me parece perfecto.
A ver, la primera semana, del 28 de febrero al 6 de marzo. Aquí la asimetría militar quedó patente enseguida. En un solo día, los bombardeos masivos de la aviación israelí descargaron más de 1.200 bombas sobre infraestructuras en territorio iraní. Y la respuesta de Irán en esos primeros días se dirigió hacia las bases militares estadounidenses ubicadas en los países del Golfo Pérsico. Ujú. Y durante esa misma semana ocurrieron dos eventos fundamentales que ilustran cómo este conflicto ha desbordado lo local. Primero, un submarino de la Armada estadounidense hundió la fragata iraní IRIS Dena. Que el detalle pedagógico aquí es dónde ocurrió esto, fíjate. Exacto. Fue frente a las costas de Sri Lanka en pleno Océano Índico. Esto nos dice que las rutas navales globales hacia Asia ya son un teatro de operaciones activo. Y segundo, de forma simultánea a los bombardeos, hubo un corte casi absoluto de la red de Internet en todo Irán. Aislando por completo a la población civil. Sí, cortando el flujo de información hacia el exterior. Pasamos a la semana 2, del 7 al 13 de marzo. Con el apagón digital de fondo, Mujtaba Yamani asume el poder como nuevo líder supremo de Irán. Y aquí la estrategia cambia, ¿no? El conflicto se vuelve puramente económico. Así es. La coalición estadounidense e israelí pone en la diana la isla de Karg y la bombardea. Para quienes nos escuchan y no ubiquen la isla de Karg, hay que explicar que es el centro neurálgico absoluto. Situada en el Golfo Pérsico, es la terminal marítima por donde Irán exporta la inmensa mayoría de su producción petrolera. Destruir eso equivale a ahogar financieramente al Estado iraní. Y ojo, la presión sobre el terreno también generó tragedias operativas graves. En esa segunda semana, un avión cisterna de Estados Unidos, que se usaba para reabastecimiento en vuelo, se estrelló en Irak. Muriendo 6 militares estadounidenses. Sí. Operar bajo este nivel de alerta lleva a las tripulaciones al límite. Y ese límite nos sitúa ya en la tercera semana de análisis, del 14 al 20 de marzo. Irán, acorralado económicamente, amenaza con minar el estrecho de Hormuz. Que es el cuello de botella comercial más importante del mundo. Ni más ni menos. El despliegue de minas marinas es una táctica asimétrica, de bajo coste, pero que paralizaría de facto el tránsito de la quinta parte del petróleo mundial. Y a la vez, recibe el apoyo de los hutíes, que declaran el bloqueo desde el estrecho de Bab el-Mandeb. A lo que Washington responde subiendo la apuesta de inmediato. Trump amenaza con destruir el yacimiento de gas South Pars, un yacimiento transfronterizo que Irán comparte con Qatar, nada menos. Es que atacar ahí involucraría directamente los intereses de uno de los mayores aliados de Occidente. En medio de esto, observamos cómo los países del Golfo, como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein o Kuwait, se llevan la peor parte por albergar bases estadounidenses. ¿Cómo se ha fracturado el tablero diplomático mundial con todo esto? Pues tenemos una Europa muy dividida. Reino Unido, Francia y Alemania ofrecen apoyo defensivo y logístico desde sus bases como la de Akrotiri en Chipre o bases francesas. Pero España se niega rotundamente a prestar sus bases para esto. Una negativa que provoca una reacción virulenta en Washington. Trump llega a amenazar con cortar el comercio con Madrid como represalia. Así es, una tensión extrema en la OTAN. A nivel global, China y Rusia condenan a Estados Unidos y advierten del riesgo inminente de un conflicto mundial. Y en América Latina vemos la misma polarización. El presidente argentino, Javier Milei, apoya abiertamente la operación, mientras que países como Chile, Brasil y Venezuela la condenan de forma enérgica. Bueno, detrás de toda esta geopolítica, de los mercados de crudo y la diplomacia, hay una dimensión infinitamente más importante y muy trágica: el coste humano directo, los derechos humanos y civiles. Es, sin duda, la prioridad absoluta de nuestro análisis. Los datos que nos llegan de ONGs sobre el terreno, como Hengao, Human Rights Watch y la Media Luna Roja, son fríos y devastadores. ¿Cuáles son las cifras a día de hoy? Hasta la fecha, y solo llevamos 3 semanas, hay más de 3.186 muertos confirmados en Irán. Madre mía. Y de ellos, al menos 1.394 son civiles, incluyendo 210 niños. Hay además 3,2 millones de desplazados temporales en el país.
a lo que hay que sumar el Líbano, que registra más de 850 muertos y 700.000 desplazados por la invasión israelí del sur. Son unas cifras escalofriantes. Y esto choca frontalmente con la narrativa oficial de los ataques quirúrgicos. Fíjate en la tragedia de la escuela primaria de niñas en la ciudad de Minab, en el sur de Irán. Un proyectil impactó directamente y murieron más de 150 personas. Es una atrocidad, sí. Y la vida diaria en grandes ciudades como Teherán está paralizada. Cierre de escuelas, falta de suministros y un fenómeno que los residentes describen como cielo negro. Los bombardeos a depósitos de combustible han provocado incendios tan masivos que están generando lluvia tóxica sobre la población civil. Y fíjate que la brutalidad no se detiene en las fronteras de los países en guerra. Los informes también documentan la muerte de trabajadores migrantes en Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Claro, por los misiles iraníes lanzados hacia allá. Exacto. Personas vulnerables que forman la base laboral en el Golfo. Es una brutalidad indiscriminada y una falta total de respeto al derecho internacional. Además, subrayemos que no solo se destruyen vidas humanas, que es lo más grave, sino también el alma cultural de la región. El patrimonio histórico, sí. Los bombardeos han dañado gravemente el Palacio de Golestán en Teherán, una joya arquitectónica del siglo XIX, y también el castillo de Falak o Laflak, una fortaleza milenaria impresionante en la provincia de Lorestán. Son auténticos crímenes contra el patrimonio. Pérdidas incalculables, desde luego. Pues para ir concluyendo esta inmersión analítica, vamos a recapitular los puntos fundamentales, basados estrictamente en los datos. Primero, tenemos una guerra originada por un ataque sin amparo en el derecho internacional. Segundo, el colapso de ese Silicon Valley bélico de Irán debido a su desconexión logística con Siria y el Líbano. Con la isla de Kar como foco, y una profunda división en Europa y el mundo. Y cuarto, la inaceptable y catastrófica crisis de derechos humanos, con miles de civiles masacrados y un patrimonio histórico destruido. Si evaluamos de forma fáctica los escenarios que nos dejan estos datos sobre la mesa, sin especular, vemos dos vías patentes que ya se están materializando, ¿no? Así es. Por un lado, una escalada económica prolongada, con el bloqueo de los estrechos de Hormuz y Bab el-Mandeb. Y por otro, una guerra de desgaste destructiva en Asia Occidental, con un número de desplazados que podría superar los peores registros de las últimas décadas. Un panorama sumamente complejo. Y como prometimos, para quienes deseen profundizar en la historia que nos ha traído hasta aquí, queríamos recomendar alguna lectura. Sí, para la audiencia interesada en las dinámicas que originaron esta red en el Líbano, recomiendo encarecidamente 3 textos fundamentales que hemos usado en el análisis de hoy. El primero es A History of Modern Lebanon, de Fawaz Trabulsi. El segundo, Crossroads to Civil War, de Kamal Salibi. Y el tercero es Spheres of Intervention, U.S. Foreign Policy and the Collapse of Lebanon, de James Stoker. Muy necesarios los 3. Tomamos muy buena nota. Y a nuestra audiencia le lanzamos una invitación muy amable y sencilla para que se suscriba al podcast.data en su plataforma habitual. Acompañarnos en futuras emisiones nos permitirá seguir descifrando juntos la actualidad global. Hasta el próximo análisis. Hasta la próxima.